Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En primer término, nuestro reconocimiento tanto a la Universidad Autónoma de Yucatán como al doctor Serna, al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, al doctor Valadez, y un gusto poder compartir reflexiones en esta mesa con el doctor Barceló, con el doctor Concha, que trae una brillante trayectoria en cuanto a la desaparición de la Comisión de Derechos Humanos, o sea, verbigracia, todo lo que implica esto que anuncian para erradicar a la comisión y llevarla a una institución de defensa popular, ¿no? A la doctora Pilar Hernández, que tanto tiempo hemos disertado y compartido espacios de educación superior. Bueno, es un tema interesante. Yo aquí traigo mi ponencia, pero prefiero platicárselas en virtud de tiempo y que sea más dinámica. Cuando escucho esto de la descentralización, de todo lo que implica globalización, vienen a la idea muchas reflexiones. Descentralizar es aniquilar instituciones públicas. Centralizar el poder es un elemento fundamental de lo que voy a tratar de aludir y que no es otra cosa más que el eje que va a generar una identificación a qué estado nos referimos. Yo creo que el ejercicio del poder es lo más importante para identificar si estamos en un populismo, si estamos en un régimen autoritario, si estamos en un régimen democrático, en manos de quién está el ejercicio del poder. Cuando el ciudadano, y ahí es una vertiente bien interesante porque una cosa es ser población y otra cosa es ser ciudadano, cuando el ciudadano no participa, cuando no ejerce ningún voto en favor o en contra de una manifestación de gobierno, ¿dónde queda esa responsabilidad ciudadana para ir o acompañar un decreto, una instancia de gobierno, si estamos a favor o en contra en alguna medida de lo que puede atañar o descomponer la estructura social? Cuando hice esta ponencia, pensé dónde puede estar este eslabón de un régimen totalitario con un régimen democrático o con un régimen populista. Si vemos qué pasa en un mundo globalizado, en donde se habla de un constitucionalismo global que está a favor de las garantías, del respeto de los derechos humanos, cuando vemos que Siria, Medio Oriente, Alepo, todo lo que las corrientes turcas desde la antigüedad se fueron comunicando con Siria, y vemos qué pasa con Siria, las influencias, si vemos qué pasa con lo que fue el imperio persa, con Irán, Irak, qué pasa ahora en Israel, qué pasa con Palestina, qué pasa con Hamas. Si vemos toda la radiografía del planeta, si vemos qué está haciendo Petro en Colombia, si vemos qué sucede en Honduras con su presidenta, si vemos qué pasa con Daniel Ortega en Nicaragua, si vemos cuáles son los pronunciamientos de Arévalo en Guatemala, y si tocamos lo que pasa en Venezuela y lo que está haciendo en El Salvador Bukele, vemos hasta dónde esto que es el hilo conductor de garantías, de respeto a la igualdad, a los derechos humanos, a la justicia y a la libertad, sobre todo, podremos entender cuáles son los grandes retos que nos lleva a cabo el pensar en una situación global en materia jurídica. Yo pienso que si vemos las tendencias totalitarias de Daniel Ortega, si vemos las tendencias totalitarias de lo que implica
algo que viene a ser el eslabón que construye al populismo, si vemos que la sociedad, en lugar de patrocinar, de promover una inteligencia, un desarrollo cultural, al contrario, los sumismos, en el ostracismo de la ignorancia, ¿hasta dónde estamos siendo partícipes de un esquema de gobierno en lugar de poder levantar la mano y decir no estoy de acuerdo? Estas tendencias, lo que sucede con Bukele, que ahora está de moda, muy conocido, que acaba de reelegirse, en El Salvador, con una línea interesante de lo que es el reconocimiento a las monedas digitales, al Bitcoin. Si vemos todo esto que en alguna forma nos deja de la mano una reflexión, ¿qué sucede con el constitucionalismo latinoamericano cuando entra la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde los procesos democráticos van a estar alimentados por la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde podemos entender que las decisiones jurídicas, políticas, sociales van a estar también incluidas en los desafíos de esta inteligencia artificial que va sustituyendo la capacidad intelectual de nuestra sociedad? Lo vemos como profesores con los estudiantes que copian y pegan, lo vemos con la resolución o con los exámenes que en un momento dado desarrollan con el auxilio de plataformas digitales, y todo esto va de la mano a algo que es importante. ¿Hasta dónde? Muchos dicen en esta construcción democrática, un poco Tocqueville decía que la democracia había estado abandonada como aquellos niños que no conocían, que crecen en las calles y que no conocen más que sus vicios y miserias. O los grandes retos que de Juárez también decía que la democracia era el reto futuro. ¿Hasta dónde la democracia, como la concebimos, no solamente en los conceptos verticales de la poliarquía de Dahl, sino de otros autores, en donde los retos fundamentales de esta concepción democrática es el basamento social, es el basamento donde la ciudadanía participa, se expresa y hay libertad? Estas garantías individuales por las cuales el constituyente del 17 trabajó, y ese constitucionalismo social que se planteó en ese devenir de más de 107 años y que se desdibuja frente a conceptos y a medidas totalitarias, yo creo que son los recovecos en donde el ejercicio del poder encuentra un gran auge. Los gobiernos o los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Nosotros merecemos un gobierno como el que tenemos. Nosotros merecemos que aniquilen garantías, que transgredan nuestros derechos, que atenten contra la propiedad privada, que atenten contra algo que es fundamental, el 39 constitucional, la soberanía del pueblo. Mencionar al pueblo como el responsable y el garante de la transformación es menospreciar la inteligencia social de un pueblo y de una sociedad que se ha debatido entre las frases alentadoras y la realidad que vive. Hemos visto gobiernos, pareciera que el germen del autoritarismo, el germen de las tendencias totalitarias, no solamente en los términos de Rebel, sino de muchos autores, está presente entre nosotros. Todos los que llegan al poder quieren permanecer en el poder. ¿Por qué? Estaba escuchando que la corrupción y la transparencia somos de los países más corruptos en los estándares internacionales. Somos de los países en donde la seguridad existe. Ustedes pueden en la Ciudad de México caminar, deambular con la tranquilidad, que hablar de Morelos. Entonces, algo que es verdaderamente frenético es entender que en un régimen democrático constitucional ni el constitucionalismo ni la democracia se practica. Cuando trabajamos en este tipo de reflexiones, cuando vemos que los factores reales de poder, cuando vemos que el crimen organizado se apodera de las alcaldías, de los municipios, cuando vemos que el financiamiento está entrelazado con las decisiones políticas, cuando vemos que Egmont, un organismo internacional para evitar el lavado y el blanqueo de activos,
deja de ser nada más un organismo internacional. Yo quisiera, para la próxima que nos acompañen, dar una conferencia de lo que implica la delincuencia organizada transnacional y lo que está implicando en todo esto el ejercicio del poder. Algo, ya me pasaron la tarjetita, algo con la que quiero nada más terminar, es algo fundamental. Entre el autoritarismo existe la oclocracia. ¿Qué es la oclocracia, compañeros? El gobierno de la plebe. Entonces, cuando decimos que los pueblos tienen los gobiernos que merecen, somos oclocráticos. Pero algo más adicional, y eso es lo que más me motivaba en esta reflexión, es lo que está sucediendo con una declaración que hace Daniel Noboa en el Ecuador, y que los carteles, los delincuentes que trafican no solamente droga, no solamente niños, no solamente mujeres, con todas las corrientes migratorias, para que tengan ustedes idea, casi 200,000 millones de dólares anuales es el beneficio que tiene la delincuencia organizada en este tipo de actividades. Todo lo que establece la justicia constitucional en el artículo 19, todo lo que implica el sistema acusatorio, todo lo que está en esta simulación de quien prueba o quien denuncia trae la carga de la prueba, etcétera, se ve reflejado en un concepto que es terrorismo. México no ha aceptado que la delincuencia organizada, los grupos criminales, se vean como terroristas. ¿Por qué? Porque entraríamos a un protocolo totalmente diferente. Entonces, entre la oclocracia, el totalitarismo, el populismo, que está también basado en conceptos democráticos, son conceptos que habrá que trabajar, que habremos que analizar y que habremos de digerir para las siguientes generaciones con una influencia fundamental, la transformación del Estado de Derecho. Cuando hablamos de las neurociencias, cuando hablamos de este parteaguas en el que estamos viviendo en función de lo que existe, de los retos de los abogados, estamos pensando en las manecillas del siglo XXI. Muchas gracias, ya mucho tiempo. Estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Pero cuando quieran les doy una conferencia gratis, además. Lo vamos a tomar en cuenta entonces.